Queridos amigos, qué gusto, soy Maurilio Suárez y esto es Ver con tus ojos. El tema de hoy, la imagen correcta de Dios, estudiando la parábola del Hijo Pródigo. Comenzamos. Querido Benjamín, ¿cómo estás? Qué gusto. Feliz. Seguimos platicando de las imágenes de Dios. El programa pasado hablábamos de 3 imágenes equivocadas. El Dios titiritero controlador, el Dios milagrero que le encanta el trueque, el Dios castigador. Y decíamos que debe haber una imagen correcta, a menos pues, para los creyentes, para los cristianos de todas las denominaciones. Y es la imagen que Jesús nos presenta. Y para esto hay un pasaje del Evangelio que se utiliza precisamente justo para aclarar cuál es la imagen que Jesús tiene de Dios, que es su Padre, ¿no? Y es una parábola del Evangelio de Lucas, la parábola del Hijo Pródigo, donde nos vamos a permitir leerle el texto bíblico directamente, pero fíjese, el papá de esta historia representa a Dios. Fíjese en las características del papá de esta historia, y los 2 hijos nos representan a nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida desordenada. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir necesidad. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado colmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y esta es, hermanos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta parábola debes tomar en cuenta que está platicada en un contexto 100% judío de hace 2000 años, donde hay elementos que tenemos que poner en el contexto actual, ¿no? Si no, no vamos a entender, y así como lo leímos, pues no lo entendimos, ¿no? Son unos hijos, mayor, uno menor. El menor dice: papá, dame mi herencia, yo ya me voy de aquí, no quiero vivir conforme a tus preceptos, a tus costumbres, ya me voy. Y le da la herencia. Uno dice: pero ¿por qué le dio la herencia? ¿Qué papá tan blandengue? ¿Qué papá tan, pues no sé, qué raro papá? Hay que entender que la ley judía obligaba al padre a entregar la herencia en vida si se entregaba. La herencia, como se utiliza hoy, es cuando alguien muere. Te heredan cuando alguien muere, te deja una herencia. Lo mismo sucedía en ese tiempo, pero la ley marcaba algo muy interesante. Si yo te doy la herencia en vida, tú y yo ya no somos parientes. Aún así, el hijo decide romper la relación filial con el padre. Y lo curioso de este trato es que la ley obligaba al padre entregarle la herencia al hijo que la pidiera y al mismo tiempo romper el parentesco, pero no lo obligaba a dársela al otro hijo. Y entonces este padre no solo le da la herencia al hijo que se le está pidiendo, sino se la entrega a los dos.
O sea, reparte la herencia entre ambos. Lo cual es curioso porque el otro ni siquiera había abierto la boca. Entonces, al parecer este padre rompe el trato, o sea, primer acto de amor del padre, ¿no? O sea, entrega la herencia, pero como un signo de amor filial, se la entrega al otro hijo, al que no se la había pedido. ¿A los dos? Así es. O sea, entrega, a los dos les da la herencia. Y entonces, al parecer este padre, pues no se guiaban solamente por normas y leyes jurídicas. Ya aquí nos está diciendo algo de este padre. Nos está diciendo que él no basa su herencia, no solamente la entrega basado en la obligación jurídica. Hay algo más. Muy bien. El hijo menor se va, el mayor se queda y el menor malgasta la herencia. No sabemos a cuánto ascendía la herencia, no lo dice el texto bíblico, pero se ve que era una cuantiosa suma. Lo malgasta de muchas maneras y se le acaba, no sabemos en cuánto tiempo, y de pronto dice, híjole, no tengo nada, voy a tener que buscar trabajo. Y algo que llama la atención aquí es que le dan trabajo cuidando cerdos, en un contexto actual de, bueno, pues trabaja en una granjita, no tiene nada de malo cuidar un cerdo, pero el libro de Levítico tiene una sentencia importante respecto al cerdo. ¿Por qué era tan complicado que un judío tuviera que cuidar un cerdo, Benjamín? Pues era un animal impuro, un animal de pezuña hendida, y marcaba la ley que estos animales de pezuña hendida no eran aptos para comerlos, y mucho menos recibir del marrano, ¿cómo se llama? Las bellotas que se caían. No, es que imagínate, ojalá dice, yo estoy muriendo de hambre, ojalá me dieran las bellotas que comen los cerdos, no dice, ojalá me dieran un cerdo para comerlo, híjole, si el papá significa a Dios y este hijo nos representa a nosotros, pero tocando fondo, ¿no? O sea, es la humillación de las humillaciones, ¿no? Y aquí en esta traducción la está poniendo más chida, ¿no? Porque dice bellotas, pero en la traducción original dice algarrobas. Que son, pues es el desperdicio. O sea, cuando está comiendo el marrano va masticando, y entonces hay va tirando, ¿no? Un desperdicio que va mezcladito, digamos, ¿no? Tiene parte de bellota, pero todavía está medio, o sea, que está como medio asquerosito esa madre, y sin embargo se le antoja. Puta, qué asco, no manches, ¿no? Y se le antoja, pero hay una reflexión que a mí me parece muy interesante del hijo. O sea, se da cuenta de su necesidad. Eso me parece heroico. Sí, digo, y tenemos poco tiempo para reflexionar esto, sí, pero no sabemos cuánto tiempo le llevó en malgastar la herencia, pero uno de los méritos que bien dices que es heroico que tiene el hijo es reconocer que tocó fondo. Y dice, volveré a casa de mi padre, a ese a que le dije que para mí estaba muerto, el que me gasté su herencia de trabajo de toda la vida, y pondré mi cara de pendejo y voy a regresar con mi papá. Hijo, mi papá va a decir, te lo dije. Y el hijo hace una segunda cosa heroica. Deja de comer algarrobas y se come algo más asqueroso que las algarrobas, Benjamín. Sus palabras. Se come sus palabras. Se come el orgullo y regresa. Porque hay gente, si llevamos esto a nuestra vida, que prefiere quedarse revolcando entre los cerdos antes de morderse la lengua, comerse sus palabras y tragarse el orgullo. ¿Cuántas familias están separadas porque no fueron capaces de tragarse un poquito de orgullo, ¿no? Y el muchacho que te representa a ti, que me representa a mí, se traga sus palabras y dice, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. El hijo le da 3 sentencias al padre. He pecado contra el cielo y contra ti. 1, no merezco ser llamado hijo tuyo. 3, trátame como uno de tus jornaleros. Y ante esas 3 cosas, el padre le entrega 3 signos importantísimos. Pero antes de eso, dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué significa
Una parábola es una historia inventada por Jesús. ¿Por qué Jesús le pone estas palabritas cuando todavía estaba lejos? ¿Qué significará? ¿Se las pudo haber ahorrado Jesús? ¿Por qué le pone cuando todavía estaba lejos? Pues a mí me parece uno de los signos más maternales del Padre. O sea, es un signo maternal del Padre porque quienes hemos llegado a nuestras casas porque somos un soberano despapalle en nuestras vidas, sabemos que la jefa está ahí esperándote, cabrón. O sea, tú pudiste haber hecho lo que sea, pero tú llegas e incluso sin saberlo, la jefa va a estar ahí, y cuando te ve de lejos y dice, híjole, por fin ya llegó este güey, va y seguramente de puntitas va y se mete a su cama como si llevara dormida todo el tiempo, pero ella estaba esperándote, cabrón. O sea, es un signo muy maternal porque el padre no se espera a que el hijo aparezca un día para ver cuándo se digna. a ver cuándo se digna. No, el padre sale a una búsqueda visual, vendrá o no vendrá. O sea, el padre está pendiente del regreso del hijo. Y una búsqueda reiterada, porque el texto bíblico no lo dice, pero cuando este tema lo toco en los talleres, pues, a ver, ¿cuánto tiempo crees que se fue el hijo? Dice, no, pues 5 años, 2 años, 10 años. Nunca llegó a un consenso, ¿no? Pero ponle que se haya ido 3 años, que son más o menos 1000 días. 1000 días esperando, ¿no? Con la esperanza de, va a regresar. Pero eso significa, bueno, regresó el día 1000, pero significa que fracasó 999 días. Y es una actitud que hay que llamar, que es de llamar la atención en este pasaje. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, lo estaba, como bien dices, lo estaba esperando. Y cuando lo ve llegar, dice, tráiganle, el hijo le da su speech, que ya traía ensayado. Padre, pequé contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y el papá le dice, tráiganle una túnica, tráiganle un anillo y unas sandalias. Podemos decir, este viejito ya lo perdimos. Lo que necesita este pobre es agua, una torta, un refresquito. Una túnica es el equivalente a un smoking, ¿no? A una ropa elegante. ¿Para qué un smoking? Y a cada cosa que el hijo dice, perdón, el padre responde, trátame como uno de tus jornaleros. Y el padre le dice, nada de jornalero, ten un smoking. ¿Quién sería un jornalero el día de hoy, Benjamín? O sea, ¿qué tipo de trabajador sería hoy un jornalero? Pues es alguien que trabaja por destajo, ¿no? Contratas por un día. Es más, lo puedes conocer o no. Hoy se practica mucho, por ejemplo, en la construcción. Muchas personas en la construcción, o los plomeros, a veces pues lo conoces o no lo conoces, pero tú puedes ir a algún lugar y decir, oigan, aquí con alguien conoce un plomero. Claro. Y tú lo contratas solamente por ese día, y así como llega, te hace la chamba, se va y no lo vuelves a ver. O sea, puedes o no puedes volverlo a ver. O sea, no es un trabajo frecuente. Claro. Y aquí el padre, esta túnica que menciona Mau, es una túnica de dignidad. O sea, le regresa su nada dignidad. De jornalero, tú no eres un jornalero, tú eres digno de estar aquí. Eres digno, porque este hijo ha de haber venido, bueno, hediondo es poco, ha de haber venido como homeless, o sea, tal cual. Tal cual, ¿no? Entonces, el papá lo abraza y primero le regresa su dignidad, porque uno que está apartado de Dios, la primera necesidad es que alguien te dé la dignidad de hijo de Dios. Y cuando lo vamos regando, seamos creyentes o no, nos vamos sintiendo indignos. O sea, si yo llevo cagándola una y otra vez, ya no me siento digno de mí mismo, de mi familia. Y si soy creyente, pues no me siento digno de Dios, ¿no? Entonces Dios dice, mira, trátame como un jornalero. Como si nos hubiéramos conocido hoy. Como si nos hubiéramos conocido hoy y no nos fuéramos a ver mañana. Sí. Y él parece nada, ten la túnica. Dice, y dale un anillo en el dedo. Y ahí voy a retomar lo que estabas diciendo, ¿no? La ley decía que ya no eran parientes. El anillo significa perteneces a mi familia. Uh-huh. El papá pone primero el amor y después la ley. Así es. O sea,
Es el signo del anillo, es un signo de familia. Es un signo que te reintegra al círculo del heredero. Esto es importante que lo entendamos. O sea, al regresarle el anillo, lo regresa nuevamente a la herencia. O sea que significa dos cosas. Una, eres de mi familia. Y dos, nuevamente eres sujeto a la herencia del padre. ¿Qué onda, güey? Pues no le habían dado la herencia a este güey, la fue y la malgastó, hizo lo que se le hinchó su gana. Y ahora este papá barco le regresa su dignidad, ahora hasta un anillo y forma parte de la familia. Y encima de todo, el signo del heredero. Me llama la chinita. Sí, está cañón. Y luego le da unas sandalias. ¿Qué significa la sandalia en el lenguaje bíblico? La tierra en los pies tiene un significado interesante, ¿no? Jesús lo utiliza, ¿no? Si no te reciben en ese pueblo, sacúdete los pies, es decir, no te quedes atorado en el pasado, no te enojes, no te claves, ¿no? Sería el no te claves, ¿no? La sandalia significa ponte por encima de tu situación pasada que te daba vergüenza. Porque el texto bíblico, ya no lo acabamos de leer completo, pero el hijo mayor dice, este hijo tuyo que se gastó tu dinero con prostitutas. O sea, no se lo gastó nada más en banquetes, o sea, se lo gastó de manera muy mala vida. Y al darle las sandalias es, mira, prepárate porque vas a entrar de nuevo a la tierra que Dios tiene preparada para ti, la tierra prometida, donde tu pasado de esclavitud no me importa. Sí, las sandalias. Las sandalias hoy la entenderíamos como la capacidad de movilidad. La capacidad, no solamente, digo, qué padre, qué chido, qué interesante. Gracias, jefe, por regresarme la dignidad. Gracias, jefe, por regresarme a la familia. Oye, pero ¿y si no me puedo volver a ir? O sea, ¿soy esclavo ahora? O sea, ¿ahora estoy aquí a la de a Weber? ¿O cómo? O sea, ¿ya no me puedo ir? No. Las sandalias es haz y eres libre. O sea, puedes decidir quedarte o puedes decidir irte. Es movilidad, es capacidad de libertad y de decisión. O sea, está por encima, como dice Mao, está por encima de esa tierra que te ancla. Eres libre. Esas son las sandalias. O sea que el Padre no quiere que esté ahí porque Él lo dice. Fíjate cómo estamos paso a paso, la parábola del Hijo Pródigo nos quita esas imágenes falsas de que hablábamos del programa pasado. Que hablábamos del programa pasado. O sea, aquí Dios te quiere libre, te quiere digno, ¿no? Y te quiere como parte de su familia. No eres un arrimado, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante porque para que alguien conozca, más bien, para que alguien hable así de Dios, es porque lo conoce. O sea, esta parábola del hijo pródigo es la parábola también de el hijo que conoce al padre. Claro. Jesús nos quiere mostrar cómo es su papá. Así es. Ante la realidad tan compleja de Dios que tenían en esa época. Como bien decías el programa pasado, un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios guerrero, ¿no? Y la propuesta es, a ver, rompe con tu imagen del Dios titiritero controlador, del Dios que le encanta el trueque, del Dios castigador, y cámbiala por este Dios que es cercano, te quiere libre, te perdona, es apapachador. Híjole, el programa pasado dije, y no terminé la historia, Benjamín, del muchacho que en mi curso dijo, yo quiero demostrarme que Dios no existe, y no cerré la historia. Descubrió que efectivamente el Dios que él tenía no existía. Descubrió este Dios. Y dice, en este Dios sí quiero creer. No quiero creer en ese Dios titiritero que me mató a mi madre, que me hizo perder el trabajo, que me hizo tantas cosas. En este Dios sí quiero creer. Entonces dice, cumplí mi cometido, soy ateo. De ese Dios del Kabbalah Nietzsche, de ese Dios del Kabbalah Feuerbach. Soy ateo de ese Dios
y soy creyente de este Dios. Hay un texto de Juan que nos querías compartir, Benjamín, para cerrar el programa de hoy. Sí, justamente es por eso, porque para hablar de Dios hay que conocerlo. Y una de las cuestiones más interesantes es que Jesús dice conocer a Dios. Quienes en el ateísmo o en el agnosticismo dicen de Dios no podemos decir nada, si existe o no, tienen razón. Tienen razón porque ¿cómo hablar de un concepto solamente cuando es concepto? Pero cuando alguien habla de Dios, hace las obras de Dios, actúa como Dios y ama hasta el extremo como Dios, me parece que hay que hacerle caso. Y por eso esta lectura es tan interesante. Dice, pero ustedes no lo conocen, dice Jesús hablando de Dios. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de sus palabras. Palabra de Dios. Si alguien quiere darle seguimiento, es Juan 8:55, se los recomiendo. Y los puntos básicos tal vez entender de esta sesión y que le dará pie a las sesiones siguientes, la importancia que tiene Jesús en la historia del mundo, en la historia de nuestro mundo interior, es que Dios te ama personalmente, Dios te ama incondicionalmente, Dios no te abandona, decíamos también en el primer programa de esta serie, Dios no se va, no te falla, no se acaba y no se muere. No puede ser nada tan bueno para que Dios te ame más, ni nada tan malo para que Dios te ame menos. Y donde hay amor no cabe el miedo, mucho menos el